Existen coches blindados que aparentan una apariencia más cercana a la de un tanque que a la de un coche. Sin embargo, existen otros coches que, a pesar de ser blindados, apenas se diferencian del resto, como por ejemplo las berlinas presidenciales. En este vídeo hablaré de coches presidenciales que tras un atentado o bien salvaron a sus presidentes o bien cambiaron el destino de su país. Creo que uno de los peores defectos del ser humano es que ante cualquier avance tecnológico con el que se encuentra, termina siempre por buscarle su sentido más bélico. Y cuando los primeros vehículos comenzaron a ser propulsados por motores térmicos en vez de por caballos, siempre acaba por aparecer algún ilustre inventor que termina por buscarle su lado más beligerante al nuevo descubrimiento. Este bien podría ser el caso de Frederick Richard Sims, quien instaló una ametralladora Maxim montada sobre el manillar de un cuadriciclo con una pequeña e irrisoria chapa de hierro como pantalla de protección, cuya unidad con fines poco amistosos se daría a conocer como el motor Scout, un vehículo que, dicho sea de paso, también se comercializaba sin la ametralladora, siendo en tal caso destinado para el uso civil. Aunque este modelo bien podría considerarse como el padre de todos los tanques modernos, lo cierto es que en lo referente a coches blindados, este no sería el primer vehículo, pues la idea de blindar un coche ya se había utilizado en carruajes antiguos, tanto en la China imperial como en la antigua Roma, por poner algunos ejemplos. Y si siguiese el camino que comenzó a labrar el motor Scout, este vídeo terminaría hablando de tanques como maquinaria blindada de guerra. Sin embargo, esa no es precisamente la deriva a la que quiero hacer referencia, pues en este vídeo quiero poner el foco sobre coches, principalmente berlinas, y otros vehículos de uso civil a los que se ha sometido su carrocería a un refuerzo estructural y blindaje apenas perceptible para el público si lo ponemos en comparación con modelos convencionales de su misma marca y serie. Un claro ejemplo de esta analogía serían los coches presidenciales. Y en este ámbito plagado de berlinas de alta gama e incluso limusinas con un alto grado de protección, muchos podrían pensar que el origen de los coches presidenciales podría venir de los coches blindados, que se comenzaban a utilizar en la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo el modelo Minerva, un automóvil de uso civil con 16 caballos de potencia sobre el que se había instalado un blindaje tipo Cockerill y una ametralladora Hotchkiss. Pero lo cierto es que el origen de los coches presidenciales blindados no tienen como modelo de referencia a ningún modelo de guerra. Y es que aunque muchos puedan pensar que el blindaje de un coche se hizo necesario desde los primeros mandatarios de cualquier país tuvieron acceso a los primeros coches oficiales, lo cierto es que la seguridad de dichos vehículos se limitaba a ir acompañados de guardias personales y vehículos de escolta, mientras que en la mayoría de los casos los coches presidenciales eran descapotables, un recurso muy utilizado a principios del siglo XX para que el político de turno que viajase a bordo de aquel coche tuviera más cercanía con el público. Esta costumbre de utilizar coches descapotables, muchos podrían pensar que terminaría a raíz del atentado a Kennedy, pero ¿fue a raíz de este desafortunado incidente cuando los coches oficiales comenzaron a reforzar su plancha y a utilizar cristales antibalas? Pues la verdad es que no fue desde ese momento, sino mucho antes. La idea de blindar coches convencionales sin apenas variar su aspecto no vino a consecuencia de ningún atentado al coche de determinado presidente, primer ministro u oficial de cualquier ejército. De hecho, ni siquiera tiene relación con ningún estamento público de ningún país. Seguramente esto pueda sorprender, pero fue durante los años 20, a raíz de la ley seca en Estados Unidos, cuando los gángsters comenzaron a blindar algunas zonas de sus coches, como la zona de las puertas o la zaga del coche, para perpetrar sus ataques contra la policía
o contra otras bandas rivales. Algunos de los coches que se sometieron a este primitivo blindaje fueron modelos que poseían la facultad de poseer las famosas puertas suicidas, puertas convencionales con la particularidad de tener las bisagras colocadas en el lado contrario, es decir, se abrían hacia la parte trasera. Este cambio permitía que durante las guerras callejeras los gángsters pudieran practicar el drive-by, que consistía en abrir las puertas en sentido a contramarcha, permitiéndoles agarrarse a ellas para disparar utilizando la puerta como escudo. Fueron muchos los modelos que se comercializaron con puertas suicidas, como por ejemplo el Napier de 1920, el Packard Twin Six Roadster, el Studebaker Roadster o el Marmon Speedster. Sin embargo, el que podría considerarse como uno de los primeros coches de serie, que tras su fabricación fue sometido a un blindaje que apenas era perceptible desde su confortable interior, era el Cadillac Serie 341A Tow Sedan, y semejante buque insignia era el coche del mismísimo Al Capone. Este modelo incorporaba una placa de fundición de 6,35 milímetros, suplementando la carrocería en la zona de las puertas y el techo. Además, los cristales poseían un grosor de 25 milímetros. Como era de esperar, las puertas de los ocupantes traseros eran de tipo suicida, aunque todas ellas poseían una particularidad más. Las lunas laterales podían elevarse 2 pulgadas de tal manera que el cristal dejaba un hueco descubierto en la zona inferior de la ventanilla. Este hueco permitía el espacio suficiente para poder disparar armas de fuego desde dentro del vehículo sin necesidad de bajar la ventanilla o tener que abrir la puerta, utilizando como parapeto el cristal y la propia puerta. Otro detalle del coche era la ventanilla trasera, que podía ser abatible hacia afuera para poder disparar a cualquier coche perseguidor. Los colores del modelo, verde con los guardabarros en negro, tampoco fue una casualidad, pues eran los mismos colores que utilizaba la flota Cadillac de la policía de Chicago. Para más confusión, en el caso de una huida, también incorporaba una sirena. Respecto a su motor, un V8 de 5.600 centímetros cúbicos poseía una potencia de 90 caballos que fue aumentada hasta los 110, aunque quizás no sé si sería suficiente para mover sus 3,5 toneladas. Y es que además de los elementos de blindaje, el Cadillac de Al Capone poseía bastantes comodidades que le sumaban peso, entre ellas un equipo de radiofrecuencia para interceptar la señal de la policía. Sin duda, esto evidenciaba que la mafia de Chicago apenas escatimaba en precauciones. A finales de 1931, Al Capone terminaría condenado a 11 años de cárcel por 23 cargos, principalmente todos ellos por fraude fiscal. Entre sus muchas requisiciones, una de ellas fue su Cadillac 341A Tow Sedan. Se cree que Al Capone compró el Cadillac a su antiguo socio, Emil Denemark, quien también le suministró otros 2 coches de la firma estadounidense con propulsores V16, y que más tarde acabarían siendo confiscados por agentes federales. Esta unidad se escapó por los pelos de las primeras requisiciones, hasta que los federales terminaron por requisarlo definitivamente. El coche estuvo varios años parado en los depósitos del Departamento del Tesoro, hasta que un acontecimiento histórico generaría una leyenda urbana sobre el mismo modelo que ha seguido perdurando hasta día de hoy. Esta historia comienza el 7 de diciembre de 1941, cuando la Marina Imperial japonesa lanzaba un ataque sorpresa contra la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos en Pearl Harbor. Ante el temor de un posible atentado contra el presidente americano Franklin Delano Roosevelt, el servicio secreto estadounidense decidió reforzar su seguridad, especialmente en lo referente a su transporte, pues en aquel momento la seguridad de su coche de representación le dejaba en una situación precaria. Esto propició que la seguridad de su transporte se tuviera que solucionar de manera inmediata, ya que justo al día siguiente el presidente se iba a dirigir al Congreso para solicitar el estado de guerra, y al no poder disponer del transporte adecuado para su traslado, Roosevelt corría evidentes riesgos en materia de seguridad.
Además del poco tiempo disponible, los servicios de seguridad se encontraron con un problema presupuestario, debido a que una ley federal prohibía gastar más de $750 para la compra del coche presidencial. Ante la falta de tiempo y la de recursos económicos, un miembro del servicio secreto que años antes había intervenido en la captura de Al Capone se acordó de la confiscación del Cadillac blindado del famoso gángster de Chicago, y a la mañana siguiente Roosevelt se trasladaba al Congreso en el coche que se había requisado al conocido mafioso. Este acontecimiento es totalmente falso. Además, es más que evidente que esta historia tiene claras lagunas que hace que se caiga por sí sola. La primera es que el coche llevaba varios años parado, motivo por el que muy posiblemente el coche hubiera necesitado de una revisión profunda, afectando al sistema de frenos, sistema de alimentación, donde la bomba de gasolina es uno de esos primeros componentes que enseguida caen cuando un coche lleva tanto tiempo parado, así como también hubiese sido necesario un cambio de aceite en una época en la que los aceites no estaban tan evolucionados. Y si a todo esto le añadimos que dicho modelo era de 1928, es fácil de imaginar que hubiesen salido más contratiempos. Otro inconveniente muy evidente era que el coche se encontraba en Chicago, es decir, a más de 1100 kilómetros de Washington, de modo que arrancarlo, ponerlo a punto y recorrer toda esa distancia en un día y tenerlo listo para llevar al presidente al Congreso al día siguiente es más que imposible. Otra razón que tira por tierra esta leyenda urbana era que si el coche estaba requisado, no significaba que el Estado pudiera disponer de él cuando le viniera en gana. A pesar del embargo, el Cadillac de Al Capone seguía siendo de su propietario, puesto que las requisiciones tienen que pasar por unos plazos en los que mediante pago de deuda se pueden recuperar las pertenencias expropiadas, o si pasados esos plazos se desestima la recuperación de bienes por parte del deudor y estos se someten a una subasta. Además, que todo un presidente de los Estados Unidos realizase sus viajes y actos oficiales en el coche de un mafioso hubiese resultado perjudicial tanto para la imagen pública de Roosevelt como para la propia imagen del país. Lo más curioso de toda esta farsa historia es que navegando por internet existen muchos artículos que relatan este mito sin haber sido contrastado. Y me resulta muy llamativo que hasta en un reportaje del canal de History Channel que trata el ataque japonés a Pearl Harbor, cuentan cómo el Cadillac de Al Capone terminó como coche presidencial de Roosevelt, un suceso totalmente falso, pues a pesar de que los traslados del presidente estadounidense fueron mantenidos en secreto al encontrarse su país en guerra, cualquier registro fotográfico de la época muestran al presidente viajando en otros modelos, como los de la fotografía del 8 de diciembre de 1941, justo en los momentos previos en los que Roosevelt se encontraba entrando al Congreso para la firma del tratado contra Japón. Así que la historia del coche de seguridad de Al Capone, que acabó como coche presidencial, es totalmente falsa. Pero al menos deja claro que al ser humano imaginación no le falta. Respecto al siguiente coche, resulta curioso que tenga que volver a poner en un contexto histórico al expresidente Roosevelt y al coche que citaré a continuación. Pero lo cierto es que muy posiblemente este modelo definiese la necesidad de tener que blindarse un coche presidencial para proteger a un presidente y a sus ocupantes en actos públicos. Para el que desconozca a este expresidente estadounidense, Franklin Delano Roosevelt había contraído la poliomielitis en 1921, una enfermedad que le había dejado secuelas, como una severa cojera que al principio podía sobrellevar recurriendo a un bastón. Sin embargo, dicho problema de salud se iría agudizando con los años hasta el extremo de tener que sustituir su bastón por una silla de ruedas. Durante las campañas presidenciales de 1933, Roosevelt utilizaba a menudo vehículos cabrio con los que poder disimular su cojera, dando sus discursos desde los asientos traseros de su coche. Esta particularidad
hizo que el uso del automóvil en su vida cotidiana y en su manera de hacer política se convirtiese en un recurso muy necesario dada su salud. Fue durante esta campaña presidencial cuando Roosevelt compró por su cuenta un Packard Toy Twin Six de 1932, un coche de lujo de 7 asientos en el que la bancada de asientos instalada a contramarcha se podía plegar para dar más amplitud y espacio a los cómodos asientos de la última fila. Por supuesto, el modelo poseía un techo de lona abatible, lo que le permitía a Roosevelt dar sus discursos en zonas rurales sin necesidad de recurrir al montaje de escenarios para dar mítines, haciendo que su narrativa política resultase más cercana al encontrarse más próximo a los asistentes. Este modelo de Packard era considerado un coche de lujo en aquella época, aunque lo más complicado para este coche fue el momento en el que salió al mercado, pues Estados Unidos se encontraba con su economía tocada por la Gran Depresión. Aún así, la firma Packard se mantuvo firme y mantuvo el desafío de comercializar este coche propulsado por un motor V12, de ahí su nombre Twin Six, con una cilindrada de casi 7.000 centímetros cúbicos y 160 caballos, que para 1932 era toda una barbaridad. El interior del Toy Twin Six era igualmente impresionante, con asientos de cuero de primera calidad, acabados de madera pulida y un panel de instrumentos elegantemente diseñado que combinaba con la lujosa tapicería. Aunque tengo que decir que en el apartado mecánico era donde estaban todas las razones para hacer de este coche un verdadero ejemplar avanzado a su tiempo. Pese a utilizar un sistema de ejes rígidos, los Packard mitigaron las irregularidades del terreno con un sistema de muelles semielípticos acompañados de amortiguadores de fricción, un tipo de amortiguador más primitivo que los actuales, compuesto por placas que se apretaban entre sí a medida que el vehículo se movía, ayudando a controlar el rebote de los muelles después de que estos absorbieran un impacto. El modelo venía equipado con una transmisión manual de 3 velocidades, diseñada con robustez para controlar la alta entrega de par de su propulsor V12. Algunas versiones del Packard Toy Twin Six de 1932 también contaban con un sistema de embrague asistido, que reducía el esfuerzo necesario para poder cambiar de marcha sin tener que pisar el embrague. Esta innovación hacía que la conducción del coche fuera más suave, lo que se alineaba con la filosofía de Packard de ofrecer una experiencia de conducción superior, y dada la situación de salud de Roosevelt, este modelo contaba con dicho sistema. Tecnológicamente, el modelo se encontraba a la altura de sus vanguardias, pero si hay una particularidad que sorprende en este coche era que además de todo lo anterior, incorporaba un sistema de velocidad de crucero mecánico que permitía al conductor mantener una velocidad constante sin tener que presionar el acelerador constantemente. Aunque no era tan sofisticado como los sistemas modernos actuales, dicho sistema fue un precursor en lo que se refiere a las asistencias de velocidad de crucero. Aunque este Packard era un coche que tenía todos los ingredientes para vulnerar la seguridad de un mandatario público, descapotable y sin ningún blindaje, estas particularidades, sumadas a la forma tan cercana de Roosevelt de dar sus mítines, hizo que en un acto en Chicago durante la campaña presidencial en febrero de 1933, el inmigrante italiano Giuseppe Zangara disparase contra el coche en el que Roosevelt se encontraba dando un discurso. La fortuna estuvo del lado de Roosevelt, ya que la imprecisa puntería de Zangara hizo que su disparo impactase sobre el alcalde de Chicago, Anton Cermak, quien moriría horas después en el hospital. Aunque la decisión de blindar los coches presidenciales no se tomó de manera inmediata después de este acontecimiento, lo cierto es que fue un hecho probatorio que generó las primeras bases para que más adelante se crease el primer coche presidencial blindado. Tras la mala experiencia de Roosevelt en el Packard Toy Twin Six durante su campaña a la presidencia, con las elecciones ya ganadas y habiendo tomado posesión de su cargo al frente de los Estados Unidos, el equipo de seguridad del presidente encargó en 1939 un nuevo coche de representación presidencial. El modelo sería el Lincoln K convertible, al que se le añadiría el apelativo de Sunshine Special tras sus futuras modificaciones. El modelo era un coche presidencial sin ningún tipo de blindaje que en 1941
sería sometido a varias modificaciones para acondicionarlo a la escasa movilidad del presidente Roosevelt, donde se bajaría su altura, se añadirían escalones de acceso y se modificaría el interior para ampliar su espacio. Entre estas nuevas características se encontraba la posibilidad de acceder a su interior desde la silla de ruedas con la que Roosevelt tenía que lidiar cada vez que accedía al coche, así como para poder viajar en coche sin tener que bajar de la silla de ruedas. La empresa encargada de las modificaciones sería la Brannan Company, quienes un año después, en 1942, tendrían que someter al vehículo a una segunda y profunda modificación tras el ataque de Pearl Harbor. Es a partir de ese instante cuando se ganaría el apelativo de Sunshine Special, pues este modelo sería el primer coche blindado del presidente de los Estados Unidos. Entre los elementos que convirtieron el Lincoln convertible en el Sunshine Special se encontraban las puertas blindadas, los cristales antibalas de 25 milímetros de grosor, los neumáticos con cámaras revestidas de metal, un radiotransmisor, una sirena, un juego de luces rojas para el frontal del vehículo y hasta un armario para guardar pistolas y ametralladoras. Y aunque el coche era descapotable, pues inicialmente se había comprado con la idea de que el presidente tuviera más cercanía con el público, tras la declaración de guerra a Japón, el coche contaría con un techo rígido blindado que se podía desmontar para aumentar la seguridad del mandatario. En el apartado mecánico, el coche contaba con un potente motor, un V12 de 6.800 centímetros cúbicos que entregaba una potencia de 152 caballos. Y es que potencia necesitaba, pues era un 10 plazas que después de la última modificación superaba las 4 toneladas. Pese a que el coche se había modificado a medida arreglo a la parálisis de Roosevelt, no fue el único presidente que lo utilizó como coche presidencial. Su sucesor, Truman, también lo utilizó hasta el final de su mandato en 1948, fecha en la que también sería retirado, cumpliendo con sus 9 años de servicio sin sufrir ni un solo atentado. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up all our friends, fill up the car till it bends because we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Este es, a mi parecer, el más desafortunado de la lista y sobre el que, por desgracia, no pudo cumplir con su cometido. Cuando el expresidente Kennedy llegó a la presidencia, la Casa Blanca se decidió en sustituir el ya obsoleto Lincoln Cosmopolitan que habían utilizado los expresidentes Truman y Eisenhower, para modernizar los viajes del nuevo presidente Kennedy en un coche que correspondiese con las nuevas tendencias de líneas más rectas. El nuevo Lincoln Continental 74A de 1961 era propiedad de Ford y debido a las estrechas relaciones que Kennedy tenía con la firma estadounidense, el coche sería alquilado por Ford a la Casa Blanca por $500 anuales, aunque luego se emplearían $200.000 en blindarlo y equiparlo. Al final, el coche sería un descapotable al que se le podría instalar un techo desmontable dividido en varios paneles de plexiglas, más un techo alternativo rígido, que en vacío y con el techo instalado, pesaba 2.366 kilos. Ante tal peso, el coche necesitaba un motor a la altura de sus viajes presidenciales, por lo que este Lincoln contaba con un motor V8 denominado como V8 Mercury Edsel Lincoln, de 355 caballos y 7.000 centímetros cúbicos, con un par motriz bastante alto de 631 Nm. La idea de utilizar coches descapotables en actos públicos comenzaría a cuestionarse a partir del 22 de noviembre de 1963, cuando Kennedy perdería la vida tras recibir 2 impactos de bala debido a la ausencia de un techo y cristales blindados. Tras este desafortunado acontecimiento que cambiaría la deriva de los Estados Unidos, la Casa Blanca creó un comité de expertos para mejorar la seguridad del Lincoln Continental. En este comité intervinieron carroceros, militares y miembros del servicio secreto. La conclusión de este comité fue que, lejos de volver a invertir en la compra de un nuevo vehículo, se optó por reforzar aún más el ya existente Lincoln Continental en el que Kennedy había perdido la vida, reforzando principalmente la parte alta de la carrocería.
Esta nueva rehabilitación del coche se tradujo en un techo fijo y transparente antibalas, cristales blindados y refuerzos de blindaje en la carrocería, un motor más potente, así como también sustituir el asiento donde Kennedy falleció. El X100, nombre que le había asignado el equipo de seguridad a este coche, estaba listo en mayo de 1964, aunque poco a poco se le fueron añadiendo nuevos elementos en los años siguientes, como un nuevo equipo de comunicaciones y un segundo compresor de aire acondicionado alojado en el maletero. Y aunque nuevas limusinas presidenciales llegaron en 1968 y 1972, el Lincoln Continental, donde Estados Unidos perdió a su presidente más joven, siguió al servicio de la Casa Blanca hasta 1977, sirviendo a los presidentes Johnson, Nixon, Ford y Carter. Para 1978, el modelo pasaría a ser propiedad del Museo Henry Ford, quienes lo conservan hasta día de hoy. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah. Hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she sliding, tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah. Oh, say less. I'm back in that. La razón por la que se fabricaría este coche en 1983 sería consecuencia de un atentado fallido contra el expresidente Ronald Reagan en marzo de 1981. Todo sucedería de manera muy rápida en un alborotado incidente en el que, gracias a la rápida actuación de los agentes de seguridad, el presidente de los Estados Unidos logró ser puesto a resguardo en el interior de un Lincoln Continental. Este acontecimiento dejaba claro que los descapotables presidenciales carecían de ciertos niveles de seguridad y su uso terminaría restringido no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Tan solo fueron 2 segundos, pero suficientes para que John Hinckley Jr. ejecutase 6 disparos sobre el presidente Reagan, de los cuales solo una bala logró impactar en el presidente, la cual entró por su axila justo cuando se encontraba despidiéndose de los asistentes antes de entrar en el Lincoln blindado. La rapidez del agente del servicio secreto Jerry Parr, que había estado detrás del presidente, casi por reflejo, agarró a Reagan por los hombros y lo arrojó al interior del coche presidencial. El movimiento fue tan fuerte que Reagan inicialmente pensó que se había roto una costilla, pues comenzó a toser sangre. Por desgracia, Reagan no fue el único que salió mal parado de aquella tragedia. 3 personas más resultaron heridas, como el agente del servicio secreto, Timothy McCarthy, el secretario de prensa de Reagan, James Brady, y el oficial de la Policía Metropolitana de Washington, Thomas Delancey. Entre ellos, Brady era el herido más grave, pues había recibido un disparo en la frente. Por sorprendente que resulte, todos se salvaron, y aunque por desgracia el presidente resultó herido, la reacción del agente de seguridad Jerry Parr, que utilizó la puerta blindada del Lincoln Continental como pantalla, disminuyó los riesgos de aquel atentado para llevar a toda velocidad al presidente hasta el hospital George Washington. Tras los ríos de tinta de aquel atentado, la idea de reforzar el vehículo blindado del presidente comenzaba a cobrar fuerza, y aunque el Lincoln Continental era uno de los modelos a los que la presidencia había recurrido en múltiples ocasiones, el que acabaría siendo galardonado como el buque insignia del equipo de seguridad de la presidencia sería el Cadillac Fleetwood, modelo que sería reforzado con nuevos sistemas de seguridad y blindaje, y aquí es donde no solo este modelo, sino todos los modelos que se fabricarían después, pasarían a responder bajo el seudónimo de La Bestia. Y es que si analizamos el Cadillac de Reagan, descubriremos que con tanto extra no es de extrañar que superase los 7.000 kilogramos de peso en vacío, donde a simple vista se observa que su techo era uno de los puntos más pesados del coche, afianzado por los pilares A, B, C, D y E, o lo que es lo mismo, un total de 10 pilares sujetando su pesado peso, en cuya zona central contaba con un cristal panorámico, también blindado, que rozaba los 8 centímetros de espesor, grosor idéntico al del resto de cristales que conformaban las ventanillas. Además, el interior del coche no dejaba ninguna necesidad por cubrir, dado el limitado espacio de las plazas delanteras, al quedar restringido por una enorme mámpara. El espacio de la zona trasera se tornaba espacioso y confortable. Es en esta zona del coche donde se podían encontrar varios sistemas de comunicación por radio,
3 teléfonos móviles, una mesa de trabajo, un mueble con minibar, una televisión y varios espacios reservados para guardar armamento. El motor V8 sufrió una modificación para ganar más potencia debido al ingobernable peso que tenía, pues si se intentaba realizar una conducción mínimamente deportiva por una carretera de curvas, el coche resultaba totalmente imposible de controlar. Además, debido a su enorme peso, su salida en parado también era demasiado lenta, aunque cabe destacar que aquel fatídico 30 de marzo de 1981 fue el Lincoln Continental y no el Cadillac Fleetwood presidencial quien pudo llegar a tiempo al hospital que extrajo la bala que casi acaba con la vida de Reagan. Nuestro siguiente protagonista es de fabricación alemana y sorprendentemente, a pesar de la tragedia que sufriría su carrocería, su alto grado de protección salvaría a quien un año más tarde se convertiría en presidente del gobierno de España. Todo esto sucedería el 19 de abril de 1995, cuando por la calle madrileña de José Silva, lugar de ruta por el que a menudo solía transitar el coche de seguridad de José María Aznar, sufriría desde corta distancia la explosión de 40 kilogramos de amonal, activados por la organización ETA. La explosión generó una onda expansiva que dejó varios transeúntes heridos, coches destrozados y viviendas afectadas por la explosión. El Audi 200 donde viajaba el que por aquel entonces era el líder de la oposición al gobierno quedaría totalmente destrozado, pero gracias a su alto nivel de blindaje, sus ocupantes saldrían ilesos. Al parecer, el ex líder del Partido Popular está amenazado por la susodicha banda, y el Centro Superior de Información de la Defensa, más conocido como el CSID, se tomó la precaución de proteger a dicho personaje político. El coche de seguridad en el que realizaría sus trayectos sería un Audi 200 y, por supuesto, con todos los extras y el equipamiento que la marca disponía para esta berlina de representación. Su motor era el, y nunca mejor dicho, popular V8 de 4.200 centímetros cúbicos y 280 caballos, cuyas prestaciones habían sido mejoradas para abordar el exceso de peso extra de 1 tonelada debido a su blindaje estructural. Además de la potencia, también se había reforzado el tren de suspensiones para poder lidiar con el excesivo peso ocasionado por la suplementación de blindaje debido a que el peso total del vehículo había ascendido hasta los 2.700 kilogramos. Sin embargo, donde estaba toda la carne puesta en el asador era en el propio sistema de blindaje, pues este Audi 200 contaba con blindaje de alto nivel según la normativa europea CEN 1063, donde los cristales poseían un nivel de protección de categoría B6, lo que traducido viene a ser una composición de alta resistencia, incluyendo acero balístico y vidrio laminado de gran grosor, capaces de soportar disparos de armas de fuego de alto calibre y explosiones. Este blindaje ofrecía protecciones frente a proyectiles de fusil de asalto e incluso granadas de mano. Otras zonas de vital importancia eran el suelo del coche y el chasis del vehículo, que estaban reforzados con blindaje antiexplosiones de minas o bombas colocadas en la cartera mediante una composición formada de Kevlar y aramida. Este blindaje era conducido por neumáticos equipados con tecnología Run Flat, lo que permitía al coche seguir circulando incluso si sufría pinchazos o explosiones, un extra que fue crucial para escapar rápidamente del lugar del atentado. Además de lo citado anteriormente, le acompañaba un sistema avanzado de comunicación para mantenerse en contacto con las fuerzas de seguridad en caso de emergencia. Pese a que el coche salvó la vida del político que un año después se convertiría en presidente, el coche quedó totalmente inservible. Sin embargo, al ser una parte testimonial de una etapa negra que desgraciadamente sufrió España, pero que por suerte ya fue superada con el fin de ETA en octubre del 2011, el coche ha sido víctima de especulación y su legado memorial le ha hecho terminar en una subasta en julio de 2024, como parte de la colección privada del dueño de Desguaces La Torre. Aunque había sido el modelo que más ríos de tinta había despertado entre todos los coches que se subastaron con un precio de 60.000 euros, la subasta terminó sin que nadie pujase por él. De modo que aunque suscita mucho interés mediático, a nadie le interesa la compra de un coche que se encuentra totalmente destrozado.
El coche que viene a continuación fue un modelo blindado que, por desgracia, no pudo cumplir con su cometido. Corría el año 1992, cuando el juez Giovanni Falcone, su esposa Francesca Morbillo y 3 agentes de la escolta policial que les acompañaban viajaban en un convoy compuesto por 3 vehículos blindados por la autopista A29 de Sicilia. El coche en el que viajaban era un Fiat Croma 2.0 IE, turbo equipado con un motor de 2.000 centímetros cúbicos turboalimentado de inyección electrónica. Este motor de 4 cilindros era capaz de generar 155 caballos de fuerza en su versión estándar, siendo entre todos los Croma el más alto de gama, y como todo coche blindado, contaba con varias modificaciones. Entre estas ampliaciones de seguridad invasiva, el coche poseía un blindaje compuesto por placas de acero reforzado para proteger a los ocupantes en caso de ataques con armas de fuego o explosiones cercanas. Los cristales eran a prueba de balas con varias capas de vidrio y policarbonato, similares a los de otros coches blindados de alto nivel de aquel momento. A estas medidas de protección les acompañaban neumáticos reforzados que podían seguir funcionando incluso después de haber sido perforados o dañados, permitiendo una rápida huida en caso de una urgencia. Por desgracia, aquel 23 de mayo de 1992, una bomba en la autovía que generó un cráter de varios metros de profundidad y un diámetro que superaba la anchura de toda la autovía, lanzó el Croma del juez Falcone por los aires, arrebatándoles desgraciadamente la vida a sus 5 ocupantes. La explosión fue terriblemente potente debido a los 500 kilogramos de explosivo que la mafia italiana de la Cosa Nostra había colocado en la autovía. Ante semejante explosión, el Fiat Croma apenas pudo ofrecer una mínima capacidad de protección a sus ocupantes, motivo por el que resulta imposible que el blindaje resistiese a semejante detonación. Tras el fallecimiento del juez Falcone, el Fiat Croma se convirtió en un símbolo de resistencia ciudadana en contra de la mafia siciliana, un hecho amparado por multitudinarias manifestaciones que acontecieron en toda Italia tras el trágico final del juez Falcone. Respecto al Fiat Croma, tengo que admitir que es uno de esos coches que hoy en día se encuentran devaluados a pesar de lo que en su día ofrecía. El modelo, pese a ofrecer excelentes prestaciones a su tracción delantera con la versión turbo, contaba también con una versión V6 de 2.500 centímetros cúbicos y 162 caballos, una gama muy completa a la que le acompañaba también una excelente novedad, una versión turbo diésel de inyección directa, lo que le convertía en el primer modelo TDI de producción comercializado en Europa. Una lástima que un coche con una gama tan completa haya terminado totalmente olvidado. El relato que viene a continuación bien serviría para sacar conclusiones de quién sería el más duro de los dos, si el coche que sufrió el atentado o el hombre que viajaba en él. Pues aunque el eterno de este vídeo sea el Citroën DS, la proeza de esta historia se la debe a uno de sus pasajeros, pues en los asientos de la bancada trasera viajaba Charles de Gaulle, general francés y presidente de la Quinta República, cuyas espaldas salieron siempre airosas a pesar de llegar a sufrir hasta una veintena de atentados mientras estuvo al frente de la presidencia francesa. El detonante de esta historia comienza cuando en París se reconoce tras un referéndum la independencia de Argelia en 1962. Este acontecimiento trajo consigo un enorme rechazo hacia el gobierno francés por parte de los sectores más ultraderechistas, quienes de forma clandestina se organizaron para fundar la OAS, que al español vendría a decir Organización del Ejército Secreto. Entre los mandos de esta organización se encontraba Jean-Baptiste Thiry,
teniente coronel del Ejército del Aire y contrario a la independencia de Argelia, quien se encargaría de liderar un grupo armado con el que perpetrar un ataque contra el presidente de la República Francesa. Tras haber realizado un seguimiento y rastrear los lugares por donde solía moverse el presidente Charles de Gaulle, el 22 de agosto de 1962, 12 hombres esperaron la comitiva de Gaulle a las 19:45 horas en Petit Clamart. El teniente coronel Bastien Tiril hizo una señal a su equipo levantando un periódico cuando vio acercarse al coche presidencial. Para de inmediato, este equipo de exparacaidistas que habían luchado en Indochina o Argelia abrieron fuego con armas automáticas contra el Citroën DS en el que viajaba el presidente. Sin embargo, nada salió como estaba previsto. La caída de luz debido a la hora del ocaso se vio acentuada por la lluvia. Esta desventaja hizo que los primeros tiradores distinguiesen mal la señal de Bastien Tiril, saliendo tarde de la furgoneta y disparando sin apenas poder apuntar, de tal forma que de las 187 balas que se dispararon, tan solo 14 alcanzaron el lado derecho del Citroën DS. Una de estas balas llegó a atravesar el montante trasero, pero sin tocar a De Gaulle y a ningún ocupante, mientras que otras pincharon la rueda delantera izquierda y la trasera derecha. En el interior del coche, Alain Bouchier, general que además era yerno de Gaulle, gritó que se agachasen al general y a su esposa, mientras que Francis Moreaux, conductor del Citroën DS, no dudó un solo instante para pisar a fondo el acelerador y con una hábil maniobra evitar el vehículo que los asaltantes habían utilizado para cerrarle el paso. Pocos minutos después, el Citroën DS negro en el que viajaba De Gaulle y su comitiva llegaría al aeródromo de Villacoublay, mostrando los impactos de las balas, pero con sus ocupantes sanos y salvos. El atentado fue tan notorio que otras marcas francesas se interesaron por la seguridad del presidente francés. Una de ellas era Renault, que se ofreció al presidente para construir un fregat blindado que superaría las 2 toneladas, del mismo modo que Peugeot, cuyos modelos 403 equipaban a miembros de la seguridad del Estado, planteaba la misma idea a partir de su nuevo modelo, el nuevo Peugeot 404. Sin embargo, De Gaulle rechazó ambas propuestas, pues el DS en el que había conseguido salvarse poseía una facultad única con respecto a las otras alternativas francesas, y no era otra que su eficiente suspensión hidroneumática, que a pesar de tener 2 ruedas pinchadas, pudo continuar su camino reaccionando con destreza donde las pesadas berlinas blindadas habrían sucumbido. Y por sorprendente que pueda parecer, el DS que había salvado ilesos a De Gaulle y a sus acompañantes era un coche de serie sin ningún tipo de blindaje, lo que le permitía ser más ligero que cualquier pesada berlina, motivo que, sumada a su suspensión hidroneumática y a un excelente conductor como Francis Moreaux, motivaron a que De Gaulle renegase de otras alternativas. Sin embargo, cabe destacar que el DS, pese a ser un adelantado a su tiempo por su tecnología, gran parte de sus entusiastas hubieran deseado que dicho modelo hubiera tenido alguna edición especial o superior que instalase un motor de 6 cilindros que superase a su conservador 1900 de 83 caballos. Respecto al modelo que salvó a Charles de Gaulle, tras el atentado fue vendido al general de brigada Robert Paul Dupuy, comandante militar del Eliseo, que utilizó el coche entre 1953 y 1963. Al fallecer en el 73, su familia donaría el histórico automóvil al Instituto Charles de Gaulle, que lo restauraría en colaboración con Citroën. Actualmente, dicho DS puede verse en el Museo Nacional del Automóvil en Milhouse, a las afueras de París. Lo más impresionante del modelo es que fue un coche que sin ningún tipo de blindaje salvó íntegramente la vida a sus 4 ocupantes. Un hecho que le convierte en el eterno de este vídeo.